Muy bien, chicos, ya se está iniciando la grabación entonces y como les dije, vamos a terminar de ver el contenido de la semana 18, que es justamente sobre la generación del 70. Bien, recordemos que desde los años 60 la literatura peruana se convierte en una literatura independiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que ya no hay corrientes literarias establecidas como hemos aprendido a lo largo de este ciclo, sino que ahora cada escritor escribe a su manera, a su estilo y a su temática. ¿Entendido? Ya lo vimos en la década del 60 con Mario Vargas Llosa y en la década del 70 tenemos a Alfredo Bryce Echenique, ¿entendido? Como te darás cuenta por su apellido, él pertenece a una de las familias más aristocráticas del Perú. Incluso, pues, deben saber que su abuelo fue nada más y nada menos que el presidente del Perú en las épocas, pues, de los 1800, ¿bien? Ahora, ¿esto qué tiene que ver, Miss? Pues tiene que ver mucho porque justamente como él conoce cómo es la clase limeña alta, mejor dicho, la aristocracia limeña, vamos a ver que él va a hacer también un análisis de esta clase alta con las clases medias y bajas que existen en nuestro Perú. Y de esa manera, mediante estas comparaciones que hace Echenique, dentro de su literatura vamos a ver pues que existirán obras donde hablen de ese aspecto. Uno de ellos es la famosa novela Un mundo para Julius, pero no es lo único que ha escrito. También tenemos La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, No me esperen en abril, Dándole pena a la tristeza. Así también deben saber que Chenique ha creado cuentos como Huerto Cerrado, La felicidad jaja, y sus memorias Permiso para vivir y Permiso para sentir. Bien, ¿cómo es la literatura de Bryce Echenique? Primero que nada, él como perteneciente a la aristocracia limeña, lo que se va a enfocar es criticarla, ¿entendido? Criticar mucho cómo es que las falsas apariencias, también las formas como la clase alta discrimina a la clase media y a la clase baja, todo con ese fin, con el objetivo de la crítica, ¿entendido? Así también vemos dentro de su narrativa el empleo del humor, la ironía, y en otros momentos vemos pues la presencia de una ternura y una nostalgia, ¿bien? Algo muy interesante de la literatura de Bryce Echenique es que él toma muy en cuenta la referencia del cine y la música popular de los años 70, que lo vamos a ver pues dentro de su narrativa. Bien, una de las novelas más importantes de Alfredo Bryce Echenique, dicho sea de paso, ganó un premio internacional, es Un mundo para Julius, ¿entendido? Esta novela, que dicho sea de paso, les comento, ya se ha llevado a cine, ¿entendido? El año pasado, si mal no me equivoco, ya se estrenó la película, donde obviamente vamos a ver que se retrata, ¿no? Se retrata todo lo que cuenta la novela desde la mirada del personaje principal, que es Julius, ¿entendido? Vamos a ver que él nos habla de cómo es esta vida aristocrática, que muchos piensan que es justamente el reflejo de la vida que tuvo Alfredo Bryce Echenique, ¿entendido? Así que vayamos rápidamente con el argumento para señalar que la obra se contextualiza en una famosa mención de la avenida Salaberry, ¿entendido? Donde Julius, pues siendo un pequeño de 6 años nada más, nos comienza a contar su historia con el fallecimiento de su padre, ¿entendido? Siendo muy pequeño, pues ha perdido esta imagen paterna, donde vamos a ver que genera un cambio desde su mirada de niño, ¿entendido? Otros personajes importantes aquí es Susan, su madre, que obviamente es la hija pues de esta familia aristocrática que por tanto también tiene estos pensamientos de clase alta y todo lo demás, y que dicho sea de paso pues tiene 4 hijos, ¿no? Bobby, Santiago, Julius y Cintia, donde Cintia es la más chiquita. ¿Qué sucede? Sucede que cada hijo pues tiene su propia niñera, ¿entendido? Y en el caso de Julius, su niñera se llama Vilma, que es una mujer provinciana proveniente de Puquio, ¿entendido? Ahora, otro hecho que va a marcar la infancia de Julius justamente es la muerte de su hermana menor, Cynthia, que en este caso nos enteramos que ella está muy enferma de tuberculosis y que por esa razón su madre, pensando que la mejor manera de curarla sería llevándola al extranjero, pues Cynthia y su madre viajan a Estados Unidos para recibir el tratamiento contra la tuberculosis, pero lamentablemente la pobre niña fallece, con lo cual nuevamente vemos que la vida de Julius está marcada por otra pérdida, ¿entendido? Ahora, ¿qué sucede con la madre? La madre vamos a ver que ella, en vez de cuidarse o abocarse a cuidar y proteger a sus hijos ante estas dos pérdidas,
Ella, al contrario, lo que va a hacer es justamente casarse con otra persona llamado Juan Lucas allá en Londres, ¿entendido? Con lo cual Julius pues se gana un padrastro dentro de esta familia, ¿bien? Pero otra cosa muy interesante es que Susan, Bobby y Santiago, que son los hermanos mayores, pues aprovechan y ven la vida de una manera muy diferente que Julius. Julius, al contrario, es un niño que se está acercando mucho más a los empleados de la mansión, ¿entendido? Vamos a ver que con Vilma, pues él siente que con Vilma recién encuentra ese amor de madre que no lo encuentra con Susan, y además que tiene la posibilidad de jugar con varios empleados de la mansión. Por eso es que él ve desde otra perspectiva cómo es la vida de los de arriba y los de abajo, según lo que dice Alfredo Bryce Echenique, ¿entendido? Ahora, ¿qué pasa luego? Sucede que Santiago, que es el segundo hermano de Julius, pues lamentablemente intenta violar a la niñera Vilma, ¿entendido? A lo cual, cuando la madre, Susan, se entera de este intento de violación, lo que hace la madre simplemente es despedir a Vilma, porque ella piensa que como era la sirvienta fue coquetearle justamente a su hijo, con lo cual era todo lo contrario, porque Santiago era el que constantemente, en este caso, acosaba a Vilma, ¿entendido? Pero Susan no entiende razones y simplemente la despide, con lo cual nuevamente Julius tiene otra pérdida muy importante en su vida, ¿bien? Y Santiago, el que supuestamente estaba intentando violar, simplemente lo llevan a Estados Unidos para que pueda ahí vivir de otra manera y no juntarse pues con la servidumbre, ¿bien? ¿Qué pasa? Pues de esa manera Julius, o la infancia de Julius, está siempre marcada por muchas desgracias, y vamos a ver que ya llegamos al proceso de la preadolescencia, donde ya cuando Julius tenía 12 años se entera pues que su niñera Vilma lamentablemente se dedica a la prostitución, ya que no pudo encontrar otro trabajo como sirvienta, ya que Susan, la madre, pues envió o lanzó ese rumor a varias familias aristocráticas de que Vilma pues era una seductora y que era ladrona. Por eso es que cuando Julius se entera que esta persona, Vilma, que era como la imagen materna que tenía, lamentablemente ha caído en una desgracia como es trabajar en la prostitución, definitivamente Julius ya no tiene una mirada de niño, ¿entendido? Ya cambia su pensamiento, ya cambia su mentalidad, y es así como se pone fin a esta infancia, donde la obra termina con una frase que dice, ¿no? La infancia termina con un llanto largo y silencioso, llenecito de esas preguntas, eso sí, ¿entendido? Como les repito, queridos estudiantes, deben saber que la obra de Bryce Echenique ya está adaptada en película, ¿entendido? Película peruana, obviamente, y que les invito en este caso pues a que vayan a buscarlo o esperar pues que los cines nuevamente lo relancen o buscar alguna plataforma que finalmente logre reproducir esa obra que es muy interesante y muy importante en nuestra literatura peruana. Bien, muy bien chicos, con eso entonces termino ya y concluyo lo que correspondía a la semana número 18 y ahora sí pasamos